Bueno, hubo una época bastante lamentable en la historia de España en la que para ligar se decía, ¿tú estudias o diseñas? Diseñas, ¿no? O diseñas. Bueno, en el futuro dirán, ¿tú lees o programas? Porque, claro, es que ahora lo de la programación se ha convertido en algo que además, como todas las cosas modernas, a los niños no les cuesta aprender y a los mayores les resulta imposible dominar. Es otro lenguaje. Es que es así, es un lenguaje. Un idioma. Pues, pero un idioma peculiar, que además está ligado a muchas cosas cognitivas, a los dedos, a la asociación, que en un niño, como está empezando, todo es tierno, se puede hacer. Bueno, pues es que esto tenía que llegar. Pixi.es es una plataforma para que los niños aprendan a programar. Luis Carvajosa, muy buenos días. Buenos días, Federico, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué los niños tienen esa facilidad o desde cuándo creéis, cuando habéis pensado en Pixi, que es esa plataforma para enseñar a que los niños aprendan a programar, etcétera, a partir de qué edad un niño entiende todos estos aparatos que a los mayores nos resultan tan raros? Bueno, primero, antes de nada, lo interesante es que aprendan a programar, pero no dejen de leer. Sí, ¿Vale? claro. Por lo menos así yo lo hago con mis hijos. Sí. Nosotros planteamos Pixi a partir de 8 años. Es verdad que, por ejemplo, en países como el Reino Unido ya se ofrece la asignatura de programación a partir de 6 años. ¿Que es la misma que robótica, perdón? Bueno, en realidad la robótica podemos decir que es una parte de la programación, es decir, lo que se trata es de programar robots. ¿Vale? En la Comunidad de Madrid ya es obligatorio la enseñanza de programación en secundaria y lo ideal, bueno, pues es que lo que se quiere también es expandirlo también a primaria. Y otras comunidades autónomas también están intentando que esto sea así. ¿Y en qué consiste exactamente la asignatura o la tarea de programar? Bueno, en realidad lo que desde Pixi queremos enseñar es lo que se llama pensamiento computacional. Es decir, es cierto que hay una demanda muy grande de programadores y los chavales pues están aprendiendo algo que les va a servir para el futuro. Pero en realidad no todos los niños van a ser programadores. Pero lo que sí sabemos es que programar enseña a pensar. Es decir, enseña a coger un problema, dividirlo en partes y entender cómo está hecho el mundo digital. Que al fin y al cabo podemos decir que está hecho todo a base de ceros y unos, ¿no? Pero es verdad que la experiencia, sobre todo en Estados Unidos, de empezar con la programación, que esto lleva ahí, desde los años 60 con intentos de introducir el pensamiento computacional, es extremadamente interesante en chavales desde 8 años. Es muy curioso, Luis, porque me ha recordado, cuando hablas de los 60, el primer gran computador que se usa para hacer las primeras encuestas, que lo usa Armando de Miguel en España, cuando hace el informe FOESA, que es el primer informe, aún en la dictadura, pero sobre lo que pensaba la gente, claro, para todas esas cantidad de encuestas, las fichas perforadas, que eran como se usaban entonces, y estaban basadas siempre en eso, en el 0 y el 1, en el sí y el no, pero ocupaba una enorme habitación el ordenador, pero era casi un hangar, el primer ordenador, y ahora sí, ves estas tabletas que tienen muchísima más capacidad que aquellos, muchísima más. Pero al final la base es lo mismo. Yo no sé qué hubiera pasado si los hindúes no hubieran inventado el cero, pero la verdad es que lo inventaron, y a partir de ahí lo cierto es que desde los 60 siempre ha habido una vanguardia, pero daba la impresión de que la enseñanza de alguna manera era inmune a esas novedades, ¿no? Bueno, hubo un intento en los años 80 con un lenguaje que se llamaba Logo, pero es verdad que no consiguió enganchar a los niños. La realidad es que, basado en Logo, en el 2007 surge un lenguaje que se llama Scratch en el MIT, y nosotros desde Pixi quisimos ir al MIT a visitar a Mitchell Resnick, que es el creador de Scratch, para entender bien qué había detrás. Y nos encontramos con un tipo que decía que cosas como esta, decía, los principales retos no son tecnológicos, son pedagógicos. Entonces decía, qué interesante, ¿no? Para mí que tengo hijos, qué interesante el hecho de que no queremos solo niños tecnificados, sino queremos niños que aprendan a pensar. Bueno, es que además un niño tecnificado, para eso tienes un robot. Efectivamente. Lo importante es que el niño piense y además sepa manejar pero cuando cosas. Entiende, es decir, lo interesante es que aprendan a ver cómo están hechas las cosas. Entonces, un niño que aprende a programar es un niño que es mucho más crítico con la tecnología, por lo tanto la utiliza mejor. Es decir, yo, por ejemplo, he dado clase en un colegio de programación y después de utilizar Pixi, utilizábamos algunas herramientas para que ellos hicieran aplicaciones para móviles. Entonces ellos empezaban a darse cuenta de cómo estaban hechas las aplicaciones que a ellos les gustaban. Y entonces
las cosas preferidas o incluso cosas de otras asignaturas las volcaban en aplicaciones móviles que hacían ellos. Bueno, ¿cuál es la idea básica de Pixi? ¿Qué es lo que tiene de nuevo? Bueno, Pixi lo que da es un camino guiado. Es decir, tú puedes aprender desde casa o puedes aprender en el colegio con retos que te van enseñando poquito a poco. Es decir, primero puedes empezar programando un robot en la pantalla en el cual tienes que entender cuál es el patrón de movimiento. Que es, por ejemplo, 10 pasos adelante, gira a la izquierda, luego 10 pasos y gira a la derecha. Luego introducimos lo que son las sentencias condicionales, en lo cual si tienes un camino a la izquierda, ve a la izquierda. Luego introducimos las variables, porque un juego, aunque parezca complicado, un juego, por ejemplo, tiene un marcador y ese marcador es una variable. Las vidas de Mario, Super Mario Bros., es una variable. Entonces, muchas cosas de matemáticas que a los niños les resultan tremendamente complejas porque no las aplican en un videojuego, se dan cuenta de que esto sirve para algo, con lo cual son capaces de hacer esa abstracción para aprender cada vez más. O sea que de alguna manera les ilustráis, ¿no? Esa asignatura siempre abstracta, que es muy difícil porque hay niños que tienen gran capacidad de abstracción y otros que no. Bueno, lo interesante es que sea un camino, lo que dicen los ingleses, un adaptive learning, es decir, un camino en donde cada niño va a un ritmo distinto y el profesor o el padre puede ir viendo cuál es el avance de cada niño. Que vaya a su Efectivamente, ritmo, que vaya ¿no? a su ritmo. Pero también es verdad que hay niños que van más lentos, pero sin embargo dan pasos más seguros y son capaces de, sobre todo si llega un momento, fijaos por ejemplo en secundaria cuando ya se introducen las variables X e Y, ¿no? El paso tan difícil que es para muchos niños, si son capaces de aprenderlo aplicándolo a algo por ejemplo que les gusta como diseñar un videojuego, es que eso es claramente un cambio metodológico enorme, ¿no? Y entonces ellos son capaces de entonces recibir todo lo que viene después mucho mejor, ¿no? Y la seguridad, Luis, porque me imagino que Pixi llega un momento en el que lo pueden utilizar ellos mismos. ¿Cómo hacemos los padres para evitar que estén en red, que estén en sitios inseguros? Porque Internet para nosotros no deja de ser un campo por descubrir, pero bastante inseguro. Y minado en muchos aspectos. Claro, efectivamente Internet está todo, Sí. todo lo bueno y todo lo malo. Es verdad que tenemos que enseñarles también, y también nos equivocamos como padres, ¿no? Yo creo que al final lo interesante es que los niños no estén solos, ¿vale? De ahí hay muchas, podemos poner filtros o no, pero yo creo que los niños tienen que aprender a ser responsables y a entender que lo que hacen, hay cosas que están bien y que están están bien y mal, hay cosas que sí. están mal. Pero lo importante es que estén acompañados, es decir, que en el proceso de navegación no estén, no sé, si están 10 horas encerrados en su cuarto, pues es que hay algo que va mal, ¿no? Bueno, pero eso es lo que siempre se ha dicho, el gran problema de los niños con la llave. Los niños con la llave de colgante, estos niños que en vez del crucifijo de antes llevan la llave porque sus padres están trabajando y pasan horas y horas en casa, pues claro, ¿dónde no entrarán? Lo que pasa es que eso es un poco difícil, sobre todo en niños que están en esa edad, digamos la preadolescencia, que cada día es más pre, y sin embargo tiene todas las taras de la adolescencia, en la que la rebeldía se manifiesta incluso como mimetismo mucho antes, años antes de lo que sucedía antaño, ¿no? Antes la rebeldía era sobre los 13, 14 años y coincidía con el acné. Pero es que ahora, a los 9 o 10 años, ya un niño, sobre todo una niña, que es una revientacasas y tal, tienen una energía y una cantidad de conocimientos para enredar que antes no había. Y esos ahora los tienen casi de nacimiento, ¿no? Sí. O sea, no nos podemos abstraer de lo que está pasando. Es decir, no podemos decir, no, esto ponemos todo tipo de filtros para que el niño no sepa lo que... No, lo que tenemos es que acompañarles en esto. Y ese acompañamiento muchas veces también va en una educación también de los propios padres. Es decir, que deberíamos hacer Dixie, ¿no? O sea, los niños Pixie y nosotros Dixie. Sí, o sea, tenemos que aprender también los adultos a utilizar las cosas. Es decir, por eso insisto, es decir, hay que aprender a programar, pero no podemos dejar la lectura, que es fundamental. Claro. Tenemos que aprender también que estar delante de una pantalla tiene un tiempo, ¿vale? Y luego hay otro tiempo de conversación, hay un tiempo donde los elementos móviles tienen que sacarse de la mesa, por ejemplo, ¿no? Y en eso los padres yo creo que van aprendiendo también, porque a nosotros nos ha venido como... ¿no? Pero el problema es que la familia clásica española, que era una familia muy fuerte, no tenía en medio el móvil. Es más, la tele, de alguna manera, era algo que pegaba, era un chicle, digamos, que aunque, no sé por qué, hace ahora campaña contra los chicles a Carmen en lugar de limpiar su cocina. O sea, no sé qué tienen de malo los chicles, o sea, está de malo tirarlo como toda la basura que está en las calles de Madrid. El chicle no es ni bueno ni malo, depende de lo que hagas con el chicle. Bueno, pues pero la televisión
mantenía la familia, si se quiere, en un ámbar, toda metida ahí, pero estaba unida. El problema es que ahora, digamos, cada televisor, cada tableta, cada móvil abstrae, aparta a cada uno de los individuos de la familia como tal, ¿no? Claro, por eso decimos que entender también cómo está hecho el mundo digital por dentro y entender qué cosas puedo hacer, qué cosas puedo desarrollar, me hacen ser mucho más crítico con la tecnología y no tragármelo todo. Es decir, hay cosas buenas y cosas malas. Y ese ejercicio también lo pueden hacer los padres. Es decir, los padres también pueden hacer el ejercicio de darse cuenta de que puedo prescindir en algunos momentos de ciertas cosas digitales, ¿no? Bueno, claro, pero esa es la gran cuestión. Es decir, que la disciplina y que el niño aprenda, eso está mal y como está mal, no lo hago. Y ya no me lo tienen que repetir. Ahora, el problema es que muchos padres piensan que los niños ya los educará el profesor. No, eso es que ese es el gran problema actual, ¿no? Efectivamente, y además es una carga para los profesores, una carga enorme. Sí, además no la pueden llevar. Y yo creo que la educación, evidentemente, toda la comunidad educativa es de las autoridades, los profesores, pero al final donde aprendes verdaderamente y lo más importante es lo que sucede en casa. Pues sí. Y los niños necesitan estar acompañados. Bueno, y lo último, ¿cuál ha sido vuestra relación desde Pixi con Telefónica? Open Future. Bueno, nosotros llevamos desde diciembre allí y la verdad es que nos sentimos muy afortunados porque es un lugar estupendo. Es decir, en un mundo donde también hay mucho humo, en el mundo de los emprendedores, sí, pues poder estar en Telefónica Open Future es un gusto. Primero, pues el ambiente de trabajo es magnífico. Es decir, hay empresas, muchas empresas que verdaderamente quieren sacar sus productos, quieren validar sus modelos de negocio y Telefónica nos ayuda Hombre, en ello. además, si Telefónica os elige, que es uno entre 1000, pues es porque ve posibilidades reales, comerciales. Porque ahí es cuando empieza la monitorización, es porque ve posibilidades de aplicaciones prácticas. Claro, ¿no? claro, porque yo no tengo que tener solamente un buen producto, sino que además tengo que aprender a venderlo y tengo que, porque si no desaparezco. Claro. ¿Vale? Y en eso Telefónica nos está ayudando y es claramente un gran privilegio. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengáis mucho éxito con Pixi, seguro. Gracias. Y sobre todo, si hacéis una aplicación para que los padres y las madres se hagan responsables de la educación de los hijos, que es lo más difícil. Ahí está la libertad de cada padre, efectivamente. Sí, ese es el problema, sí. Bueno, es Pixi, repito, Pixi.es. Pixi.es, sí. Muy bien. Bueno, pues eso, a entrar y a aprender. Hacemos una pausa, y ya está ahí Laura preparada. Y luego con todos está los Laura cachivaches. con todas las cosas para tal. Que usted ama sobre todo a su mascota, sea perro, gato o suricato. Bueno, puede regalarle una camita. Y hacérsela, ¿eh? Y hacérsela, que es lo más un jerseycito, un rincón, rincones con encanto. ¿Qué cosas? Es la mañana de Federico.